¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Estoy muy contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Estoy muy agradecido con Dios por lo que está sucediendo en esta temporada del podcast, porque la verdad ha superado mis expectativas. Y pues como ya viste en el título del episodio, no estoy solo. Y esto es algo que me gusta mucho de esta temporada, pues que ahora ya no estoy hablando solo, sino que ahora estoy hablando con alguien. Y en esta, pues en esta oportunidad, en este episodio, está conmigo una chica que es súper talentosa. Gracias. Pero lo más sorprendente de ella es su corazón. O sea, ella es de un talento muy grande, pero algo que yo he visto en ella es un corazón mucho más grande que su talento, y eso es algo admirable. Gracias. Entonces, Karen, bienvenida a Camino Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. Gracias, Cheque. Ya casi estoy llorando y apenas empezando. Y yo, ya, basta. Muchas gracias por invitarme. La verdad, es la primera vez que hago esto y estoy muy emocionada y pues expectante de lo que hoy vayamos a hablar. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? Digo, para la gente que me imagino que yo creo que todos te van a conocer, pero si hay alguien que no te conoce, sí. Pues, ¿nos puedes contar un poquito de ti? Sí, pues miren, yo soy parte de la iglesia a la que Cheque asiste, de Iglesia Avivamiento de Amor, Mexicali. Allí soy servidora, ahí soy parte del equipo de alabanza. También a veces en creativo, en el café, le hemos hecho ahí de varias cosas, ¿no? Pero sí, actualmente sirvo en Ministerio de Alabanza y pues estoy para servirles cualquier cosa. Aquí estoy. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues desde que te dije que si querías participar y que me dijiste que sí, la verdad he estado muy contento. Gracias. Y a la expectativa sí. sobre todo del título que vamos a hablar hoy, sí. ¿no? Les recuerdo que la dinámica del podcast es hablar acerca de un libro. Sí. O sea, aquí tomamos un libro y lo vamos a ir... Pues no es como nuestro propósito hacer una reseña ni hacer un audiolibro, una reseña completa ni un audiolibro. Queremos hablar un poco de algo que para nosotros haya sido pues relevante. Es el tráiler. Sí. Es el tráiler para que compren el libro. Exactamente. Entonces, el día de hoy, pues hemos, Karen ha escogido un libro que la verdad yo no había leído cuando ella me lo sugirió, pero lo empecé a leer y la verdad es que es un libro muy bueno. Sí. Es un libro buenísimo. Sí. Y el libro es El cielo gobierna, de Nancy DeMoss. Es de editorial Portavoz. El libro está muy, muy, muy bueno. Entonces, la verdad es que te lo recomiendo. Si no lo tienes, sí, búscalo. Ahorita te vamos a decir dónde lo puedes encontrar. Sí. Pero la verdad es que es muy, muy buen libro. Entonces, sí. Karen, ¿cómo llegaste a ese libro? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de él? Mira, fue un domingo, de hecho, que me tocó servir en la alabanza. Estábamos en el círculo, en este círculo devocional que siempre tenemos como servidores antes de cada reunión en nuestra iglesia. Tenemos un círculo, los 5 minutes up, que dice el Julio. Y ahí pues oramos, cantamos y me acuerdo que estaba Cheque, ¿no? En su espacio con sus libritos así. Y me acuerdo que me llamó la atención para empezar porque es como morado, lila, no sé, como moradito fuerte y sí tiene un color que llama la atención, pues, para empezar, ¿no? Por lo general los libros a lo mejor usan colores más, no sé, menos vivos. Pero lo miré y me quedé fijamente leyendo el título porque, pues, lo primero que leí fue El cielo gobierna. Y decía ahí abajito, ten valor, toma consuelo, nuestro Dios tiene control. Y me acuerdo que en cuanto leí el título, dije, lo necesito ahorita. Porque, pues por la temporada específica que estoy pasando y también como mi familia, ¿no? Como en una etapa financiera medio delicada, desempleo y así. Entonces,
dije, creo que lo necesito, tengo que leerlo. Y me acuerdo que me acerqué y ya fue cuando te pregunté, oye, pues te lo puedo apartar, pues tú agárralo, dame en pagos, no le haces, ok, va. Y ya lo agarré, leí poquito de atrás de la reseña que trae los libros atrás. Y sí, de que reparaciones del automóvil, problemas familiares y cosas así. Entonces yo dije, no, sí, me lo llevo. Eso fue lo que me llamó la atención. Y pues de ahí fue como... Sí, tenía otros libros. De hecho, estaba leyendo el otro libro, el de Adorar a uno, inspirar a todos, de Kelly Speaker. Pero yo con los libros y las series soy de que uno por uno. O sea, no es como que todos así al mismo tiempo, sino siento que no proceso la información. Y fue como que dije, ni modo, me vas a tener que esperar, pero ahorita necesito Y así fue. Órale. Y cuando lo empezaste a leer, cuando lo empezaste a leer, ¿qué impresión te fue dando? O sea, ¿era lo que estabas esperando? Leíste el título, leíste la reseña. Y digo, porque a mí me ha pasado que hay unos títulos así como que muy llamativos, a lo mejor unas reseñas muy atractivas, pero vas leyendo el libro y como que, híjole, no era lo que prometía o no era lo que esperaba. El libro, conforme lo fuiste leyendo, ¿sí fue llenando esa expectativa o la cambió o no era lo que habías pensado? Sí, mira, no tenía una expectativa en sí, aunque me llamó la atención y dije, creo que totalmente puede ser algo que me va a bendecir. Pero también traigo la reseña de que mi mamá escucha mucho a Nancy DeMoss y ella ya me había referido de que es una gran escritora, predicadora, una gran pues mujer de Dios y así. Entonces yo dije, pues seguro debe estar bueno, pues si es de Nancy DeMoss, ¿no? Y en cuanto leí el prólogo, y la página 1 del primer capítulo, estaba yo así de que, ay, no, de verdad lo necesitaba. Me cayó como anillo al dedo. Cada página de verdad ha sido, pues sí, un abrazo, un consuelo, este libro yo creo que, y voy hasta el capítulo 2, pero creo que es total como un recordatorio firme de la soberanía y del poder de Dios. Es eso. O sea, es eso. Entonces, o sea, ya para entrar en el contenido del libro, dice el cielo gobierna. Uh-huh. ¿Por qué o de dónde saca Nancy DeMoss el título? ¿O qué entiendes? ¿O qué vas entendiendo hasta ahorita en lo que llevas de lectura de lo que significa que el cielo gobierna? Mira, se me hizo bien chilo que esta frase no es algo que inventó. O sea, es algo bíblico. Es algo que está en la historia de Daniel. Daniel, y ella te lo dice como, para leer mejor o entender mejor este libro, vamos a Daniel. O sea, vamos leyendo Daniel. Y ahí está, literalmente. A lo mejor no en todas las versiones, ¿verdad? Pero literalmente está, el cielo gobierna. O sea, y te va llevando como a esta historia de Daniel en la que, pues todos, la mayoría a lo mejor podemos conocer lo que pasaron estos muchachos, Daniel, cuando estaba el reinado de Nabucodonosor y el sistema que empezó a traer y todo esto. Y pareciera que estas cosas estaban o sea, ¿cómo lo puedo decir? Terrenalmente era algo feo, pues, o sea, o era algo que a los ojos de Daniel era como, ¿qué rollo? ¿Por qué está pasando esto? Pero me encanta que el cielo gobierna es pues por encima de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestros ojos terrenales pueden estar viendo, y te lleva a eso, te lleva a la soberanía de Dios, te va llevando al entender que Dios es soberano y Él reina y Él gobierna por sobre todas las cosas, por sobre todo gobierno, por sobre todo reinado, siempre. Y aún las cosas terrenales malas o difíciles o feas o injustas que nos puedan parecer, están bajo el gobierno de Dios y están pasando porque Dios tiene un propósito mayor. Y te da unas cuantas historias, o sea, te da unas historias, también menciona una historia de unos misioneros, de todo esto de los misioneros, coreanos y todo ese, o sea, yo estaba de que, wow, o sea, hay cosas
que a veces no sabemos y que necesitamos estos testimonios también para alentar nuestra fe. O sea, para avivar y decir, el cielo gobierna así. O sea, Dios tiene un propósito mayor. O sea, cuando dice Nancy, el cielo gobierna, o sea, se refiere a que Dios está gobernando, ¿no? Así es. No es como que algo abstracto del cielo, sino que totalmente. Dios está gobernando sobre todas las cosas. Y, o sea, creo que para nosotros es fácil como entender, Dios gobierna cuando todo está bien, ¿no? Pues, es obvio, ¿no? O sea, si todo va bien, si no tengo ningún problema, si tengo estabilidad económica, si todos tenemos salud, pues es obvio, ¿no? Son cosas buenas. Deben de venir de Dios. Sí. Pero cuando vienen cosas malas o cuando vienen temporadas o cosas difíciles, como que ahí nos cuesta trabajo, ¿no? Lo que me gustó del libro es que es un estudio, no es tanto la sabiduría de Nancy. O sea, exacto. Así como tú dices, Nancy lo complementa con testimonios, con historias, pero ella está haciendo un estudio. Entonces, como dices, es un estudio del libro de Daniel, ¿no? Una de las situaciones más oscuras del pueblo de Israel. Sí. O sea, como el pueblo de Israel, estando en su tierra, llega un imperio, un ejército o una nación extranjera y destruye todo, los lleva y los toma presos y se los lleva. Y para los judíos que son muy celosos de su tierra, de su templo, de su cultura, fue algo desastroso, ¿no? Pero en todo el libro de Daniel está como la marca de que no es que las cosas estuvieran sucediendo en la casualidad. Al azar. Ajá. Sino que era Dios el que estaba orquestando las cosas. Sí. Y cómo incluso esas cosas que parecen desastrosas, horribles, tenían un propósito. Me gustó mucho que el libro empezó, o Nancy lo escribe en el 2020. Sí, ajá. O sea, en plena pandemia. En la pandemia. Sí. Y no solamente en la pandemia, sino ella cuenta, o sea, como testimonio de que su esposo había sido diagnosticado con 2 tipos de cáncer diferentes, o sea, no estaban relacionados uno con otro. Y ella había estado estudiando el libro de Daniel. Sí. Para cuando llegaron estas cosas o estos diagnósticos e incluso la pandemia, ella pudo decir el cielo gobierna, ¿no? Sí. O sea, no crees que a veces que no estamos preparados como para enfrentar las situaciones difíciles. O sea, como que a veces no prestamos mucha atención bueno, ahorita no estoy pasando una situación difícil, pero yo debo estarme preparando porque las situaciones difíciles pasan. O sea, no solamente a incrédulos o a no creyentes. Cristianos, creyentes, personas buenas, las cosas suceden. Sí. Y el 2020 fue una evidencia para todos, ¿no? Y no nos agarró listos a nadie. Sí, ahorita que decías, justo cuando empecé como otra vez, obviamente ya había leído en algún momento el libro de Daniel, pero de verdad leer esa frase fue como que dije, wow, porque nunca había como yo visto con tanto peso o no sé, o nunca le había puesto tanta atención al cielo gobierna, a esta pequeña frasecita en el libro de Daniel. Y creo totalmente que Dios me llevaba a entender esto. O sea, a veces cuando todo está bien y cuando aparentemente pues sí, me está yendo bien en todo, me está yendo bien en mis finanzas, en mi familia, en mi trabajo, no sé. Es bien fácil desenfocarnos, o sea, es bien fácil perder de vista los milagros o esas cositas micro, como dice ella, el favor de Dios en lo cotidiano, que cuando viene algo difícil es como, ¿qué está pasando? Pero Dios sigue gobernando, o sea, Dios sigue en el trono. Y me gustaba porque
desde que empiezas a leer Daniel 1 dice, Dios entregó el reinado a Nabucodonosor. O sea, desde ahí Dios tenía todo esto planeado. O sea, no estaba nada fuera de su control. Y es bien bonito. O sea, a la vez es como dices, pues, pero qué bonito, porque ahí es donde se cumple que la palabra es viva y eficaz. O sea, la palabra te va a servir siempre para todo momento. Es viva. O sea, son las palabras de Jesús. O sea, son sus promesas. Y aunque las hayas leído en algún momento y ahora estás en otra situación y lo vuelves a leer y te vuelve a confortar. O sea, es experimentar eso y eso también es como te lleva a una gratitud de decir, ok, Dios, gracias. Porque quizás antes no tenía tanto peso esto para mí y ahora lo entiendo de una mejor manera y lo vivo. No solamente lo sé, sino lo vivo. Sí, es como la enseñanza bíblica no es algo de la teoría, ¿no? Uh-huh. O sea, como Dios inspira un libro para revelarse quién es Él. Uh-huh. O sea, porque lo que nosotros necesitamos no es leer un libro, no es leer la Biblia, es conocer a Dios. Sí. O sea, leemos la Biblia porque queremos conocer a Dios, queremos conocer de Él. Sí. Y Él ha inspirado escritos, ha inspirado un libro en el cual nosotros podemos conocer a Dios. Y a veces es cierto lo que dices, a veces pasamos ciertos pasajes de la Biblia o incluso los que crecimos en la iglesia, ¿no? Tú creciste sí. en la iglesia, ¿no? Los que crecimos en la iglesia conocemos la historia de Daniel y a lo mejor nos las contaron como historias de niños, ¿no? Sí, ajá. Daniel y sus amigos y la fosa de los leones y ya, sí, hasta ahí. Y el horno de fuego. Uh-huh. Entonces, a veces como que pasamos ciertos historias y yo creo que también como adultos nos pasa, pero uh-huh. Así como dices tú, tienen que venir situaciones, tienen que venir experiencias como para volver a leer y como que darnos cuenta de lo que realmente está enseñando ahí, a lo mejor creíamos que el texto se trataba de esto, pero ya con la experiencia, o sea, ya con la experiencia vivida sí. O con las situaciones, te estás dando cuenta que, sabes que el texto te está diciendo otra cosa, te está uh-huh. mostrando otro atributo de Dios que a lo mejor no podías ver. Creo que nos pasa incluso a nosotros en la vida cuando vamos creciendo. A lo mejor a veces no, yo te lo cuento, yo a veces no comprendía el trato de mi papá. Hasta que yo tuve mis hijos, me pude dar cuenta de muchos de sus consejos, o sea, lo que realmente quería decir. O cuando viví solo, me di cuenta de muchos de sus consejos, de muchas de sus palabras. Pero porque ahora yo tenía otra experiencia y ahora la miraba diferente. Sí. Entonces, me gusta mucho cómo el Nancy en el libro está llevando el estudio al libro de Daniel sí. Y está mostrando cómo, o sea, porque son circunstancias muy complicadas, ¿no? Pareciera que no sé, el mundo o pareciera que la cultura pagana o la cultura que está en contra del reino de Dios está como que imperando o está como venciendo al pueblo de Dios. Sí. Pero... ¿Quieres un panche? Perdón, bueno... Como les había comentado en otros episodios, no solamente estaba contento porque había reanudado el podcast, sino porque habíamos comenzado a producir estos episodios en las instalaciones de Camino Librería. Sí. Entonces, ahorita estamos en la librería, estamos en una hora que pues aquí hay bastante tráfico. Ajá, y es la hora del pan. Entonces, si vuelven a escuchar el panadero con el pan, pues es por eso. Pero bueno, Nancy toma el libro de Daniel sí. Como referencia, ¿no? De cómo parece que la cultura pagana o cómo los enemigos de Dios están venciendo a Dios o cómo se está poniendo por encima. Algo que parece... como que una fotografía muy real o muy actual de lo que estamos viviendo nosotros. Sí. Entonces, no, leer el libro de Daniel me encantó como ella lo expresa. Leer el libro de Daniel ahora
es algo sumamente relevante. Wow, sí. O sea, el libro de Daniel nos puede dar una perspectiva de cómo Dios gobierna, cómo el cielo sigue reinando, cómo el cielo sigue gobernando para la gloria de Dios y para nosotros. No sé cómo seas tú en cuestión de descansar en el gobierno de Dios. O sea, si te soy honesto, yo muchas veces Sí. trato de controlar muchas cosas. No me gusta que las cosas me sorprendan. Sí. O sea, me pone muy ansioso cuando alguien me cambia las cosas. Por dos. Entonces, me da mucha paz cuando yo puedo controlar las cosas. Incluso a veces hasta me limito de cosas que puedo hacer porque me gusta sentirme seguro. Pero la realidad en la vida es que no tenemos el control de todo. Sí. Entonces, para ti, la frase o la idea de que Dios gobierna, que tú no eres la que gobierna, sino que Dios gobierna, ¿cómo la percibes? ¿Como algo como una amenaza a tu querer controlarlo o con paz? ¿Cómo lo abrazas tú? Yo era en la escuela la muchacha que trabaja en equipo decía, mándenme las cosas y yo hago la presentación, porque no me gustaba que alguien más metiera mano a la presentación. También soy así. Y he aprendido, y justo yo creo que más en esta temporada, pero pudiera decir que a lo mejor de unos años para acá, he aprendido a descansar en la soberanía de Dios en eso, en no verlo como una amenaza a mis planes, sino como el decir, qué paz saber que Dios tiene el control. Qué paz, porque está todo fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada más. Yo no puedo hacer nada más por mi vida. No puedo hacer nada más por cambiar mis planes. Pero te confieso que aún, y yo creo que es algo que nos pasa a todos, creo que es algo parte de nuestra lucha entre la carne y el espíritu, que aunque sabes esta verdad y te aferras a esta verdad, siempre de pronto vienen pensamientos donde es como, pero es que si hubiera hecho esto, pero yo creo que me faltó hacer algo. Era una de las cosas como que en mi mente también abundaban, como, es que me faltó. Tengo 28 años. ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó hacer, Dios? ¿Por qué? O sea, es que me faltó hacer esto. O es que mis papás quizás hubieran podido hacer esto y la situación fuera diferente. Pero al final de esa cueva de todos esos pensamientos siempre llego y es el espíritu, o sea, ganando diciendo, no, el cielo gobierna. O sea, su soberanía es sobre todas las cosas y no hay nada que yo hubiera podido hacer o no pueda o que no haya hecho que cambie los planes de Dios en mi vida o sus propósitos o la temporada por la que estoy pasando, porque Dios tiene un propósito para esta temporada y es descanso en esa batalla. O sea, suena raro, pero en esa batalla quizás o en esa lucha es llegar al final a ese descanso. O sea, es llegar a recostarme y decir, el cielo gobierna. Dios está gobernando. Dios tiene el control. Dios es mi proveedor. Y me encantaba también algo que decía el pastor el domingo, ¿no? Que decía como, ¿cómo voy a saber que Dios es mi proveedor si no paso por escasez? ¿Cómo voy a saber que es mi sanador si no paso por enfermedad? Sí. Y es como, gracias Dios, también te lleva a esa gratitud, ¿no? De gracias Dios, porque al final solamente me estás llevando a conocerte más, a experimentarte más, a poder decir, Dios me ha sustentado en las buenas y en las malas y aún en esto Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. Creo que voy a dividir en dos partes esa respuesta que me diste. Uh-huh. En la parte de cómo Dios gobierna sobre nuestras acciones, uh-huh, y cómo Dios gobierna sobre las cosas que no son nuestras acciones. Uh-huh. O sea, porque creo que para algunas personas puede ser como que puede causar un poquito de shock de decir como que Dios gobierna sobre mis acciones.
vámonos primero por la parte de que Dios gobierna por las cosas que no son mis acciones. Uh-huh. Hay cosas que no están en mi control. Así no está en mi control que me voy a enfermar. No está en mi control que me van a despedir a lo mejor. A lo mejor sí, pero... Sí, aunque te cuides, sí. Aunque hagas súper bien tu trabajo. O sea, hay mucha gente que se siente muy segura porque tiene salud. Se siente muy segura porque tiene dinero. Se siente muy segura porque tiene una familia. Se siente muy seguro porque tiene hijos. O porque tiene, no sé, recursos. O porque tiene talentos. Porque tiene dones. Pero cuando llega la frase, digo la frase, pero la creencia, o cuando llega no sé, como esa verdad de que no eres tú el que gobierna. O sea, es Dios el que está gobernando por sobre las acciones que ocurren, que no están en tus manos. Creo que puede ser como una especie de consuelo. Uh-huh. Yo me acuerdo, hay un libro de Timothy Keller, que creo que ya hice una reseña en el podcast, El Profeta Pródigo. Y él hablaba igual de la soberanía de Dios y cómo Dios... porque Nancy también menciona la soberanía y la providencia. Sí. Entonces, Timothy Keller decía que qué consuelo nos traería a nosotros saber que Dios no tiene el control de las cosas que suceden a nuestro alrededor. O sea... decir, no, pues que Dios no puede controlar lo que sucede a nuestro alrededor, eso no me da consuelo en nada. Sería desesperanzado. Exacto. Pero es el consuelo que me da el saber que Dios está gobernando sobre las cosas que suceden a mi alrededor, es algo mucho más esperanzador. Sí. Porque evidentemente yo no las puedo controlar. Yo no podía controlar la pandemia ni el COVID. Yo no podía controlar que mis hijos se enfermaran, que mis padres se enfermaran. Pero Dios sí puede hacer eso. Uh-huh. Entonces, saber que Dios puede, eso es esperanzador. Bueno, ahorita vamos a ver si Dios puede porque pasan las cosas, ¿no? Sí. Pero cuando decimos que las cosas que yo hago también están bajo las reglas de Dios, ¿Qué dice Nancy al respecto? ¿Te acuerdas que en el libro menciona al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4? Uh-huh. Cuando hay una... o sea, tiene un sueño, ¿no? Sí. Y hay una advertencia. Sí. Y le dice... Dios le dice, esto te va a suceder. Pero Daniel le dice, si te arrepientes, si tienes una vida justa, quizá esto se prolongue. La realidad es que el rey no obedeció, siguió su vida como iba, ¿no? Sí. Y la profecía o el sueño que estaba teniendo decía que él iba a perder la razón, iba a andar como las bestias ahí, ¿no? Entonces, las acciones de Nabucodonosor, él tuvo la libertad, porque Daniel se lo estaba diciendo, tuvo la libertad de escoger la justicia, escoger el bien, sí. Pero él decidió no hacerlo. Ahora, Dios le mostró que él gobernaba sobre sus acciones. Uh-huh. ¿Tú has vivido alguna situación en la cual Dios te ha demostrado que gobierna por sobre tus acciones? Yo creo que sí. O sea, pues simplemente la temporada en la que estoy y siempre y doy gracias a Dios de que yo creo que también pues el que mis papás me han instruido, ¿no? Desde chiquita y cosas así, pero yo recuerdo que desde siempre tuve esta perspectiva de yo puedo hacer muchas cosas, pero al final va a pasar lo que Dios en su soberanía quiera que pase. Y me remonto, ¿no? A una anécdota de cuando iba a entrar a la carrera. Soy licenciada en enfermería. Cuando iba a entrar a enfermería, yo me acuerdo que
tuvimos un ayuno los jóvenes en la iglesia donde estaba y tuvimos un ayuno. Yo me acuerdo que una de mis oraciones fue, dije, Dios, voy a hacer el examen. Y yo estudié mucho y dije, Dios, yo voy a hacer el examen y ya tú sabes que yo estudié, pero yo sé que aún si sacara la mejor puntuación, pero tú no quieres que yo quede en esa carrera, porque no voy a quedar. Aunque sacara la mejor puntuación, como para mí era algo como, eso sobrepasa mi entendimiento, no ni siquiera puedo explicar cómo a lo mejor pudiera no quedar con una buena puntuación, pero tú lo puedes hacer. Y al contrario, si tú quieres que yo como quede seleccionada, así va a ser, ¿no? Entonces, eso es como yo lo percibo. O sea, la soberanía de Dios, y como dice en el libro Nancy, está por encima de cualquier líder o cualquier rey o lo que cualquier persona pueda decidir hacer o sobreponer o imponer, lo que sea. Está su voluntad, está su voluntad reinando y aún nuestras acciones, Él las define, o sea, cómo él pone. Y me acuerdo también de la historia del faraón donde dice la Biblia que él endurecía el corazón del faraón. O sea, el faraón creía que él estaba tomando las decisiones por sí solo, como no quiero soltar al pueblo y no quiero, ¿no? Por su orgullo. Pero detrás de esto estaba Dios diciendo, yo todavía no quiero que sueltes a mi pueblo y yo endurezco tu corazón. O sea, eso es wow. Y yo creo que, o sea, todas las cosas, toda nuestra vida, si nos ponemos a meditarlo, así es. O sea, no hay nada que yo haya logrado, que yo haya hecho porque yo hice algo. Ha sido siempre el favor y la soberanía y la voluntad de Dios en mi vida, dejando que pase y que no pase. Para una persona que a lo mejor está escuchando esto por primera vez, o sea, ¿cómo es que incluso Dios gobierna sobre mis acciones o Dios gobierna sobre cualquier cosa? Y pueda sentirse como, no sé, atemorizado o atemorizada de cómo es que Dios siempre hace lo que quiere, porque o sea, la Biblia así describe a Dios, que Dios hace lo que Él quiere, y que Él hace que todas las cosas vayan conforme al designio de su voluntad. Efesios 1. ¿Por qué podríamos, o tú, por qué te da más paz, más, o te sientes más segura sabiendo que Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere, que saber que tú puedes hacer lo que tú quieres cuando tú quieres? ¿Por qué te da más paz que Dios haga lo que Él quiera a que tú puedas hacer lo que tú quieras? Me da más paz porque me acuerdo de que Dios tiene planes de bien y no de mal. Sí. Porque me acuerdo que sus pensamientos son más altos que los míos. Cuando estoy pensando quizás que mis planes son mejores o lo que yo pudiera hacer es mejor, me acuerdo de esto. Y descanso y encuentro consuelo y encuentro gratitud. Entonces, no es una amenaza que Dios, su voluntad reine, es un consuelo, es una esperanza. Porque lo que yo pueda hacer, lo que nosotros podamos hacer, incluso por nosotros mismos, no es mejor. Nunca va a ser mejor. Ya nos dejó hacer algo por nosotros mismos y fuimos a comer la fruta equivocada, ¿no? Entonces, siempre es mejor que Dios esté el control. O sea, tú te sientes más confiada, o que estamos entendiendo atributos de Dios, ¿no? Que Dios es soberano y que actúa como Él quiere, pero dices que te sientes segura porque también conoces otro atributo de Dios, que es su bondad, o su benevolencia. Sí. O sea, Dios no puede ser tentado. Sí. O sea, podría ser, una vez escuché o leí que el hecho de que Dios sea todopoderoso, pero que pueda ser tentado al pecado, eso es algo aterrador. Imagínate a alguien, o sea, convertiría a Dios en un tirano. Podría ser un tirano, porque Él podría hacer el mal que quisiera. ¿Quién se le iba a oponer? Sí. Pero el Dios que la Biblia describe, el Dios de la Biblia dice, así como dice que Dios es todopoderoso, que Él hace lo que Él quiere, que le pertenecemos a Él, somos creación de Él y le pertenecemos a Él. O
sea, Dios también es bueno y Él no puede ser tentado a hacer el mal. O sea, coincido totalmente contigo de que yo puedo confiar y dejar mi esperanza, poner mi esperanza o soltar mi noción de control en las manos de Dios porque sé que Él no puede ser tentado. Entonces, creo que el hecho o esta verdad del Dios Todopoderoso que el cielo gobierna. Sí. Porque me gusta como Nancy, como que es una frase que ella ya trae en la cabeza desde hace muchos años y ella dice, ¿no? CG. Que en su Biblia por todos lados tiene marcado. Entonces, que de hecho tiene un cuadro, ¿no? En su estudio y tiene... Yo empecé a poner también CG. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, para algunas personas esta verdad, digo, puede ser aterradora, pero puede originarse en un desconocimiento de Dios, ¿no? O sea, si no sabes quién es Dios, claro. el hecho de decir, es que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, pues puede resultar como que te pueda causar más ansiedad, ¿no? Pero eso parte de un desconocimiento de Dios. Porque totalmente. El que conoce a Dios sabe que Él es bueno, que aunque gobierna sobre todas las cosas y que Él siempre hace que todo suceda conforme a su plan, también está la promesa. Bueno, aquí estoy hablando ya para los creyentes en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan o se usan para el bien, o sea, para el bien de los que le aman, ¿no? Con un propósito, que dice Pablo, para los que fueron hechos conforme a su propósito. Conforme a la imagen de Dios, a los que fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, incluso las cosas malas, ya quiero tocar esa parte, como las cosas que parece que no tienen un lado bueno. O sea, ¿cómo podemos encontrar consuelo en las cosas que parecen que no tienen un lado bueno? O sea, porque pues a lo mejor tú dices, bueno, me equivoqué de carrera. O, no sé, me dejó mi novio, me dejó mi novia. Pues puedes decir, bueno, pues vienen cosas mejores, eso no hay problema, pero cuando suceden cosas más graves, ¿no? Falleció alguien, no sé, falleció uno de mis hijos, falleció mi papá. ¿Cómo podemos ver el lado bueno de eso? ¿O dónde encontramos esperanza? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando un momento de enfermedad? Porque me dices que estudiaste enfermería, ¿no? ¿Ejerciste enfermería? Sí, la ejercí. Me imagino que porque fuiste enfermera en la pandemia, en el COVID, ¿no? Fui antes, 2 años antes de pandemia. Durante pandemia entré a otra clínica, pero era nada más consultas pediátricas. Me tocó el COVID, pero no estar en hospitalización. O sea, me imagino que estuviste en contacto con gente en situación de enfermedad, o sea, de debilidad, donde porque es que a todos el COVID nos dio como que un golpe de realidad de lo que realmente somos, ¿no? Sí. O sea, lo frágiles que somos, lo frágil que, o sea, que somos, lo vulnerable que somos como personas, pero todo nuestro sistema. Sí. O sea, el sistema económico, el sistema, o sea, el sistema en el que vivimos, el transporte, el sistema alimento, la comida, pues, de la cadena alimenticia. Sí. O sea, todo eso, un virus que no se ve, lo afectó. Entonces, y muchas personas perdieron familiares o personas cercanas. ¿Cómo la frase o la verdad de que Dios está gobernando sobre todas esas cosas? O sea, ¿cómo nos puede traer consuelo en esas partes? Yo creo que una de las cosas también que podemos como quizás no entender en el momento, pero sí saber es que Él tiene el panorama completo. Yo lo que veo aquí es finito, o sea, pero
Y me gusta como Nancy lo describe como una historia detrás de la historia. La historia del cielo y la historia terrenal. Es lo que yo estoy viendo por debajo de lo que Dios mira y de lo que Dios ya tiene planeado y lo que Dios está orquestando, que es grande y siempre es para nuestro bien y siempre es mejor. Y también había una frase que me gustaba mucho, que leí, que decía que descansar o aferrarte a la soberanía de Dios es una roca inconmovible, es el mejor consuelo para el que sufre. Okay. Es el mejor consuelo. El saber que Él tiene siempre el panorama completo. Y no termina mi historia o lo que estoy viviendo no termina en lo que yo estoy viendo. O sea, Dios termina en todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y siempre no es nada más externo lo que está trabajando o lo que Él está gobernando, sino interno, que está haciendo desde adentro de mí, en mi vida, en mi corazón, en mi mente, que está trabajando en mí, primero que nada. Okay. Eso es lo mejor, yo creo. Creo que a veces nos concentramos en las circunstancias, ¿no? Como estamos atravesando por escasez o por lo que sea, ¿no? Escasez de salud, escasez de empleo o escasez de relaciones. Y estamos como poniendo nuestra esperanza en cuándo va a terminar la circunstancia. Pero no me acuerdo dónde leí, pero alguien dijo que Dios está más interesado en transformar nuestro interior o nuestro corazón que en transformar nuestras circunstancias. O sea, porque si tenemos abrazamos la verdad o tenemos la creencia de que todas las cosas están cooperando para el bien de los que aman a Dios, y que Dios pueda actuar sobre cualquier circunstancia y que Dios es bueno, que Dios no puede ser tentado a hacer el mal, debemos de confiar en que las circunstancias externas, o sea, Dios las podría quitar en cualquier momento. Claro. No hay nada que para Dios sea imposible de hacer. Dios podría sanar a cualquier persona, Dios podría cambiar a cualquier persona, tratar con cualquier persona, pero no lo hace. Uh-huh. Entonces, quizá en esos momentos lo que Dios está haciendo es trabajando en nuestro interior, ¿no? Sí. O sea, trabajando en nuestro interior. Creo que fue Kevin de Jong el que dijo, es que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que creemos que Dios nos lo va a contar antes de hacerlo. Sí. Entonces, pero me encantó lo que dijiste. Hay una historia detrás de la historia. Sí. Creo que es uno de los capítulos, ¿verdad? Sí. Ajá, hay una historia detrás de la historia. Y si supiéramos todo lo que Dios está haciendo, pues a lo mejor sería más fácil, pero no creceríamos en dependencia, no creceríamos en paciencia, o no creceríamos en no sé, en fe, o quizás en nuestra falta de gratitud. O cosas así. Entonces, hasta nuestra incredulidad, ¿no? Que muchas veces podemos tener. Y estos procesos nos llevan, o sea, aumentan nuestra fe. Entonces, para ir ya cerrando, el cielo gobierna. Es una frase que nos dice que Dios está gobernando sobre cualquier circunstancia. Pero eso no significa que sea una vida sin problemas, ¿no? Así es. O de brazos cruzados. Sí. O sea, es la idea o la verdad de que Dios está gobernando por sobre todas las cosas. Es un consuelo porque nos dice que a pesar de cualquier circunstancia que estemos viendo, hay un Dios bueno. Así es. Hay un Dios que nos ama y que nos está acompañando incluso en esos momentos de dolor, ¿no? Sí, como dice Nancy, que eso es otra de las cosas que dije, wow, su soberanía no está desligada de su provisión. O sea, Él dice, sí, yo gobierno en tu vida y yo hago mi voluntad, pero yo voy contigo y yo te doy lo necesario para cada paso, para cada día. Y eso es, qué gran descanso, qué gran consuelo. Sí, porque a veces creemos que
a lo mejor tenemos una visión muy limitada, ¿no? De que incluso si tuviéramos la promesa de que Dios nos va a acompañar o que nos va a librar de cierta situación. Sí. A veces tenemos una visión limitada de que Dios lo va a hacer en la manera en que yo pienso que lo va a hacer. Pero, o sea, Dios no tiene límites. Sí. O sea, yo me imagino al pueblo de Israel cuando estaba pasando, cuando los estaban persiguiendo los egipcios después de que habían salido de Egipto. Sí. Yo creo que nunca se imaginaron que lo que Dios iba a hacer es abrir el mar. Sí. O sea, es como porque nunca lo habían hecho. O sea, pero cuando estuvieron en esa situación, Dios los puso en una situación donde ya no hubo más, o sea, para dónde voltear. Lo único que les faltaba es esperar un milagro de parte de Dios y Dios lo hizo. Sí, wow. Ahorita me estaba acordando también, por ejemplo, de las hermanas de Lázaro, cuando le dicen a Jesús, le avisan a Jesús que Lázaro que estaba enfermo para empezar. Y Jesús decide quedarse un poco más tiempo porque él sabía que iba a morir. Entonces, cuando llega, las hermanas entre tristes le reclaman de que si hubiese llegado, pues no se hubiera muerto, ¿no? Sí. Pero analizando, Jesús, en esa parte de la historia, en el Evangelio de Juan, Jesús no había resucitado a nadie. O no había resucitado a nadie en público y de tantos días. Sí. O sea, en cierta manera entiendo a las hermanas de Lázaro, porque ellas nunca habían visto a Jesús hacer eso. Sí. Pero es hasta que estuvieron en una situación donde ya no hubo más a dónde hacerse que Jesús mostró, o sea, no todo su poder, pero mostró una parte de su poder que nunca nadie había visto. Sí. Digo, no sé si te ha pasado a ti en tu vida, pero a veces yo estoy como desesperado porque creo que ya se le pasó el tiempo a Dios. Ya se le pasó el tiempo y híjole, pues es que debía haber sido en ese tiempo. Sí. Si iba a pasar Totalmente. aquí. Pero Dios demuestra su poder o sus planes, su propósito se revela de maneras que a lo mejor yo no había imaginado hasta que paso por una situación y Dios o me acompaña o me recuerda que está conmigo o actúa en el momento que yo menos lo esperaba. También el caso de Job, por ejemplo. Sí. Job al final de su historia dice, Señor, de oídas te había oído. O sea, al principio de la historia de Job, Sí. Job era un hombre, o sea, se describe como un hombre santo que adoraba a Dios, que ofrecía sacrificios a Dios. O sea, alguien que conocía a Dios, pero al final de su historia decía, es que lo que concluye es lo que sabía de Dios. Ahora. O sea, no es nada comparado con lo que ahora sé. Sí. Porque antes como si lo hubiera escuchado, pero ahora es como si lo pudiera ver. Ahora te veo, sí. Entonces, no sé si nos quieras platicar yo creo que es la parte más emotiva del todo el libro y creo que es la razón del libro. La historia con la que empieza, el prefacio del libro. Sí. Pues empieza desde donde lloras desde la página 1. Te cuenta como un testimonio, Nancy, no recuerdo con exactitud, pero eran familiares de ella, ¿no? Y es un matrimonio que está esperando, pues, su hijo, un bebé. Ya tenían el nombre y todo. Y pues al momento, en pocas palabras, al momento de nacer el niño, muere. O sea, a los pocos días, si mal no recuerdo. Y te suelta esta historia tan fuerte, ¿no? A veces cositas que puedes decir, híjola, si me tocara atravesar eso, ¿qué sería, no? ¿Qué pasaría? Pero yo creo que me encanta que empiece con una historia tan fuerte y tan profunda y tan emotiva para empezar a desarrollar todo el libro
es como en las peores situaciones, o sea, en las cosas más dolorosas, en lo que pudieras decir, pues, ¿y esto como en qué me va a ayudar? O sea, es un bebé que nació y que se murió, ¿en qué me va a ayudar? Pero desde ahí, Dios está orando, o sea, desde el instante en el que esa mujer estuvo embarazada y hasta el embarazo y hasta que el niño decidió Dios llevárselo, tenía un propósito mayor y empieza con esta historia del libro. Para más detalles. Sí, no, lo que a mí me resultó como que lo más emotivo es que, o sea, un detalle que dice Nancy es que el papá del niño, el esposo del matrimonio, era una persona que les ayudaba en la edición del podcast. Sí. Entonces, ellos en el podcast estaban hablando precisamente de la historia de Daniel. O sea, y fue cuando grabaron la serie de Daniel y cómo hablaron del cielo gobierna. Como que Dios está en control de todas las cosas y que no hay situación en la cual Dios no esté gobernando. Entonces, este hombre estuvo escuchando pues la plática del podcast que Nancy tiene en Aviva Nuestros Corazones. Y la verdad de que el cielo gobierna sobre cualquier circunstancia, pues había penetrado en su corazón. Que cuando estuvo frente a una situación que sobrepasaba su capacidad de responder a eso, lo que brotó de su corazón, o sea, fue algo una verdad que nació. O sea, él se estuvo nutriendo de esta verdad. Sí. Y en el momento malo, en el día malo, la verdad de la palabra brotó de su corazón y dio un fruto súper hermoso porque, o sea, para no spoilarles tanto la historia. La historia. Lo que dice Nancy es que cuando salieron de la habitación, el papá escribió en el pizarrón de los doctores. Escribió la frase: el cielo gobierna y Samuel está allí. Samuel era el nombre del niño, del bebé. Sí. Y el papá escribió: el cielo gobierna y Samuel está allí. Wow. Entonces, a mí me resultó como sorprendente si una persona en un momento tan vulnerable, tan difícil, donde yo creo que nadie de nosotros no lo hubiésemos juzgado si hubiese dicho lo que hubiese dicho, si hubiese dudado de su fe, nadie de nosotros lo hubiera juzgado ni dicho nada. Sí. Pero en el momento como más difícil, en el momento de más vulnerabilidad, de más debilidad, o sea, la verdad de la palabra dio un fruto ahí muy, muy grande. Y eso me lleva a reflexionar en cómo nosotros debemos de estar aprovechando el tiempo, nutriéndonos de la palabra, nutriéndonos de las verdades de quién es Dios. O sea, porque este es un estudio de los atributos de Dios. Conocemos a Dios, conocemos quién es Él, y en los momentos difíciles donde no podemos valernos de nosotros mismos, podemos confiar en quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. Totalmente. Entonces, no sé, algo que quieras agregar del libro, ¿lo recomiendas? Sí, totalmente. 101 recomendado. No, de verdad, sí es un libro que yo creo que todos, no nada más alguien que esté atravesando un momento difícil. Como dices tú, estés en tu mejor etapa o en tu peor temporada, es un libro que debemos leer, que debemos de estudiar. Y puedes empezar leyendo Daniel y ya luego compras el libro. Aquí le mandas mensajito al cheque para que te lo aparte, para que te lo lleve Ava. Pero de verdad sí lo recomiendo un chorro y es totalmente eso. Es consuelo, es esperanzador, es recordarte quién es Dios, su poder y es prepararte también, como dices tú. No lo había visto así como el prepararte para esos días malos. Aprovechar bien los tiempos. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti,
tu tiempo, gracias por tu disposición y gracias por compartir con nosotros lo que pues Dios te habló, lo que has aprendido. Créeme que me llevó mucho, me dejaste reflexionando en algunas cosas que no, así es que creo que crecemos en ver la perspectiva de otras personas y más que nada era el propósito de este espacio, de poder compartir con más personas pues lo que Dios está haciendo, lo que Dios está compartiendo y las verdades de la palabra. Totalmente. Y pues este es el libro de Nancy DeMoss, El cielo gobierna. El cielo gobierna. Decía, es editorial Portavoz. Lo puedes encontrar en muchas librerías. Creo que Portavoz es de las editoriales que es como de las más que puedes encontrar más fácilmente. Pero si estás por la ciudad de Mexicali, México, porque según las estadísticas de Spotify y Apple Podcast, este podcast lo descargan en varias ciudades, en varios países. Entonces, estamos en Mexicali, la ciudad al norte de México. Si estás aquí en Mexicali, puedes venir a Camino Librería. Camino Librería. Aquí tenemos el libro. Puedes buscarnos en redes sociales como Camino Librería, en Instagram, en Facebook. Ahí puedes encontrar pues, los horarios de la librería y puedes encontrar la dirección de la librería. Sí. Bueno, pues es todo. Karen, muchas gracias otra vez. Gracias, Chiqui. De verdad, muchas gracias. Me encantó esto. Que se repita. Sí, pues estás invitada cuando gustes a ver qué otro libro quieres venir a compartirnos. La verdad es que nos gustaría mucho volverte a tener aquí en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias por escuchar. Nos puedes encontrar, por favor, síguenos en redes sociales, en Camino Podcast, en Instagram. Se me olvidó. ¿Tienes redes sociales que quieras compartir o algún proyecto que quieras compartir de... Pues igual me pueden encontrar en Instagram @Karen Goms de Gómez, pero sin la E. Y próximamente sí voy a compartir por ahí una página de un proyectito. Entonces, si les interesa, ahí en mi página me pueden seguir. Ahí lo voy a poner. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar ahí al pendiente de lo que comparte Karen porque vale la pena. Vale la pena escucharla, vale la pena leerla. Entonces, pues muchas gracias una vez más. Gracias. Y gracias a todos ustedes, los que escucharon el podcast. Es una bendición. Y pues nada, Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Bye.